Pero hoy la cimentación es con pilotes. Necesito saber si alguno de ustedes no ha ido a la visita de obra, donde hemos visto la ejecución de los pilotes. Yo no asistí, ingeniero. Y a la clase previa. Sí, a la clase sí, que la dio usted. Bien. ¿Alguien más no fue o Yo no vino? tampoco no asistí, ingeniero. ¿Y a la clase previa? Sí. Bien. ¿Alguien no me escuchó la clase previa? Bueno, Maro Sanguino, no. Varios. Bueno, a ver si vamos a intentar, para que todos estemos más o menos en las mismas condiciones, para ver ya la segunda parte de este capítulo. A ver si alguno de ustedes o entre varios nos pueden contar cómo ha sido la visita y qué han sacado en limpio, o si tienen alguna duda o algo que nos puedan comentar, ¿no? Alguno que se anime y ahí vamos a comenzar a conversar. A ver quién rompe el hielo. ¿Han ido a las dos obras o una sola? A las dos. A las dos. Bueno. ¿Qué diferencia han encontrado entre una y otra obra? En una no se podía ver nada porque no había hormigón, entonces no podían perforar ese día. Y en esa no, solamente vimos cómo armaban los estribos. Y en la otra sí hemos visto cómo perforaban hasta el nivel de la napa, creo, porque salía como un barro. Y después colocaban la armadura y rellenaban con hormigón. Bien, han visto esas dos cosas. ¿Esa en cuál? ¿De la obrita más chica o la más grande? ¿Han visto eso? Eso es la más grande. En la más grande. Y en la más chica, el ingeniero Pascual les ha explicado algo también, ¿no? Sí, sí, nos ha dado como una introducción. Bien, ¿no? ¿Tienen alguna duda del procedimiento? ¿Algo que les ha quedado sin ver, sin saber, o algo que ha explicado él o que han visto y que no han entendido? ¿O ya no se acuerdan nada? Hola. Ingeniero, me había quedado una duda, pero no sé si era específicamente sobre pilotes. A ver. Que en la obra más chica dijeron que iban a poner 2 subsuelos para que les permitan construir a mayor altura. Sí. Y bueno, en ese momento no tenían definido cómo iban a proteger los subsuelos de la napa, porque el último dijo que iba a quedar inundado. Uh-huh. Y bueno, me quedó la duda de cómo se hacen esos casos. Ahí hay dos alternativas. En realidad hay varias alternativas, ¿no? Que tienen que ver también con la posibilidad del diseño de la obra, propiamente dicho. No exactamente de cimentaciones, pero sí tiene que, cuando quien esté diseñando la obra, el ingeniero o el arquitecto, tiene que prever eso. En ese caso, el segundo subsuelo, el piso del segundo subsuelo, creo que iba a estar a 4 metros y algo, casi 5. Y la napa está muy alta, los 2,80, 3 metros. Esa zona es una zona de napa alta en general, ¿no? Todo por ejemplo, el hotel del Hilton o el Abasto, el subsuelo del Hilton donde está el estacionamiento, la napa está también casi a nivel del subsuelo. Todo el cementerio del oeste también tiene la napa entre 2 y 3 metros, depende de la zona de la época del año.
Entonces ahí hay varias alternativas. Una alternativa es impermeabilizar el subsuelo, es decir, construir una caja estanca de hormigón que impida que el agua penetre al subsuelo. Eso depende de en qué etapa se construya la obra y cómo se materialicen las juntas de construcción entre las etapas de hormigonado, que no todo se puede hormigonar de una sola vez, y esas juntas de hormigonado pueden ser puntos débiles para el ingreso de agua, ¿no? Para poder evitar eso hay que poner algún puente de adherencia para vincular adecuadamente el hormigón fresco con el hormigón endurecido. También se puede poner alguna junta estanca tipo water stop, que son unas juntas de goma que se utilizan más en las obras hidráulicas, pero hay que compatibilizar con la función estructural de la platea o del cabezal. La otra alternativa es permitir que el agua ingrese, canalizarla hasta unos fosos de bombeo, en donde se ponen unas bombas sumergibles con un nivel automático de arranque y de parada, de tal manera que esas bombas estén permanentemente funcionando en la medida que el agua ingrese al subsuelo, se canalice ese foso de bombeo y de ahí se bombea al exterior. Y la tercera alternativa es la posibilidad de poner un sistema de presión de la napa, también con bombas. Entonces se hacen, que en ese caso no sería posible, dado que el terreno es entre medianeras y muy angosto, poner una serie de perforaciones alrededor de la excavación o alrededor del subsuelo, de tal manera de deprimir la napa, o sea, bajarle el nivel libre del acuífero, bombeando o haciendo un sistema de bombas que permitan evacuar el agua. Pero sí es una complejidad, ¿no? Que seguramente van a tener alguna dificultad en ese sentido cuando el edificio funcione, ¿no? Y tengan que estacionar los autos en el segundo subsuelo. Ese es, desde mi punto de vista, un error importante que tiene el código de edificación de la ciudad, que permite, haciendo un segundo subsuelo, le permite a los constructores o los proyectistas hacer varios pisos en alturas adicionales, independientemente del número de cocheras. Eso hace que haya mucho más departamentos que cocheras, o sea que inevitablemente toda la gente, o la mayor parte de la gente que vive en esos edificios, en uno más que en otro, van a tener que dejar los autos en la calle o pagar una cochera, vendrá algún negocio adicional a la vuelta relacionado con las cocheras, de la cantidad de edificios que se está haciendo en la zona, ¿no? Y las cocheras que hacen, la cantidad de cocheras que hacen los edificios es absolutamente independiente. Ingeniero, una duda. Sí. Las bombas en ese caso que se ponen en los subsuelos, ¿que tienen que estar funcionando permanentemente? Sí, permanentemente. Mientras Y, el nivel de la napa esté alto, tiene que funcionar permanentemente. y en caso de que esté No construido el funciona. edificio y después postconstrucción tenga problemas de la napa, ¿qué se puede hacer? ¿También con las bombas se intenta sacar el agua o en Con ese las caso? bombas, sí, con las bombas. Aquí hay edificios en el centro de la ciudad que están las bombas funcionando permanentemente. En invierno menos y depende de la profundidad del subsuelo, ¿no? De dónde está el nivel de la napa acuífera. Normalmente entre invierno y verano, aquí la napa fluctúa en altura entre 1 metro y 1,50 m. Así que hay edificios en que en el invierno no hace falta que la bomba funcione, pero en el verano casi constantemente.
Y hay otros edificios, por ejemplo, el más antiguo con ese sistema, no sé si ustedes si lo ubican, porque es un edificio grande donde funciona el Banco Nación en la San Martín y Maipú. Ahí tiene 2 subsuelos profundos donde está la bóveda abajo y eso funciona de manera permanente todas las bombas. Y obviamente tienen que tener un grupo electrógeno asociado a las bombas para que cuando se corte la energía eléctrica, ese grupo electrógeno arranque automáticamente y haga funcionar las bombas, ¿no? Ese es el problema que hay en los túneles que pasan por debajo de las vías en la continuación de la calle Mendoza y la calle Córdoba. No sé si han escuchado ustedes hace unos días que había una polémica porque estaba cerrado uno de ellos por que no funcionaban las bombas y entonces ese túnel se inunda parcialmente. Y en ese caso creo que había habido vandalismo respecto a los tableros eléctricos que se robaban por las bombas, pero es un problema, claramente. Bien, ¿qué otra observación puede hacerse de la...? Tengo una pregunta Sí. que no sé si tiene que ver con pantalla. Mi duda era en caso de pantalla de pilotes, si son, ¿cómo se hace la permeabilidad en ese caso? En vez de pantallas de hormigón, digamos, o sea, no de hormigón, sino completas. Continua. Continuo, sí, sí. En el caso de hacer un muro con pilotes que se ponen separados de una cierta distancia, se suele hacer después el hormigonado del espacio entre pilotes, con hormigón lanzado o proyectado, hormigón gunicado. Se pone la armadura que se vincula a las pilotes y se hormigona esa parte. De esa manera se logra continuidad. Es una posibilidad, ¿no? En este caso de estas obras, no solo van a tener dificultades con respecto a la napa cuando los edificios funcionen, sino durante la construcción, ¿no? Porque ahora lo que ustedes han visto es la ejecución de los pilotes desde el nivel libre del nivel de la vereda. Pero una vez que esté hecho eso, después hay que excavar, hay que hacer el cabezal y empezar a construir el edificio, las fundaciones, y eso va a ser todo bajo agua. Así que va a haber una complicación relacionada con el bombeo de la napa permanentemente, para poder trabajar inclusive hormigonar. Ingeniero, Sí. yo me acuerdo que en la obra más chica el ingeniero había dicho que en la construcción de los pilotes se habían encontrado con un pozo, creo. Un pozo ciego, sí, un pozo Sí, de ciego, sí. ¿Y cómo se puede, una vez que se encuentra el pozo ciego, se lo intenta llenar y sobre eso se hacen los pilotes o se trata de redistribuir los pilotes? No, lo que se hace en el caso depende en qué momento se le encuentra el pozo. Si el pozo se lo encuentra durante la construcción del pilote, la excavación del pilote, probablemente se pueda o habría que intentar vaciarlo al pozo, es decir, sacarle toda la materia orgánica que pudiese tener un pozo, si es que es un pozo ciego, y a partir de ahí intentar en el mismo lugar previsto colocarlo al pilote. No es lo más común. Lo más común es que localizado el pozo, se vacíe, se saque toda la materia orgánica, se llene ese pozo con hormigón pobre y el pilote que iba ahí se lo haga en otro lugar. Si es que se puede. Esa es lo más fácil. Y si el pilote estaba a mitad de hacer, cuando se ha localizado el pozo, ese pilote se desecha y se hace otro en su reemplazo. ¿Qué más? ¿Nada más?
¿No tienen otra duda? ¿Qué consideraciones hay que tener, ingeniero, respecto a la napa y cuando se va a construir los pilotes? Con respecto a la napa hay que tener dos tipos de consideraciones. Primero, respecto a la construcción del pilote, y de hecho ahí influye qué tipo de pilotes elegimos nosotros para construir, y depende, ya vamos a ver una tabla enseguida, con la presencia de la napa, qué dificultades hay en los distintos tipos de pilotes. Y por otro lado, cuando calculemos la capacidad de carga del pilote, es decir, cuánta carga puede soportar un pilote, también hay que tener en cuenta la presencia de la napa primero la eventual disminución de los parámetros de resistencia al corte, dependiendo del tipo de suelo, y si es que estamos en condiciones drenadas o no drenadas, y también en función del cálculo de la presión efectiva, para lo cual hay que hacer uso el peso unitario saturado sumergido del suelo desde el nivel libre de la napa hacia abajo. ¿Se entiende? Pero ya lo vamos a ver enseguida. ¿Están viendo mi pantalla ahora, mi presentación? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer un repaso ligero como para volver a entrar al tema y por ahí pueden surgir algunas dudas. Lo que vimos aquella vez antes de que ustedes vayan al Hobras, ¿no? O sea que esto ahora les va a resultar mucho más fácil de entender y les puede surgir algunas preguntas. Así que si tengan algunas preguntas, lo hacen inmediatamente. Yo lo voy a pasar esto a manera de repaso, ¿no? Definíamos, como ustedes ya saben, las cimentaciones superficiales, como esta que está aquí, donde tengo el cursor, bases aisladas. Las cimentaciones profundas, un pilote en este caso es un conjunto de pilotes, de 4 pilotes, y esta es una fundación semiprofunda, que ustedes ya han visto el cálculo a su vez, que puede tener este aspecto. ¿Cuándo utilizamos pilotes? La primera posibilidad es que tenemos un estrato blando, un suelo muy blando, no capaz de recibir las cargas externas, y a una profundidad adecuada, económicamente adecuada, tenemos una capa de suelo, un estrato de suelo duro, y entonces a través de un pilote nosotros llevamos esta carga que no puede soportar el estrato superficial, por eso no hacemos una base superficial, la llevamos a esta capa dura. La otra es que este estrato puede tener una cierta capacidad de carga, pero es muy deformable. Entonces, puede haber asentamientos que no son compatibles con la estructura y necesitamos llevarlas a profundidad. En este caso, no hay una capa dura, entonces el pilote, para generar su capacidad de carga a través de su resistencia generada en la punta del pilote y la resistencia que se genera en la superficie lateral del pilote. También es posible utilizar el pilotaje si tenemos posibilidad de o tener que soportar cargas laterales. Estas cargas laterales pueden ser producto de la acción del viento, de la acción sísmica, de la acción de frenado en puentes, distintos tipos de cargas laterales que pueden tener nuestra estructura. También, si tenemos cerca de la superficie un suelo, aunque no es blando, pero sí es un suelo colapsible o expansivo, o sea que es muy afectado a la presencia de agua, y nosotros entonces utilizamos una fundación profunda para llegar a un suelo que sea estable y que no sea afectado por la presencia de agua en la superficie.
También hay pilotes sometidos a tracción, por ejemplo, de supresión de la napa. Supongamos que estamos haciendo ese edificio que ustedes han visto con la napa muy alta y 2 o 3 subsuelos, pero el edificio no tiene la suficiente altura, es decir, no es de los 20 pisos que va a ser, sino tiene, supongamos, 2 subsuelos y solamente una planta baja, y entonces la presión del agua que va de abajo hacia arriba es mayor que el peso propio del edificio, entonces va a tender a levantarlo al edificio, que el edificio flote. Si es que hacemos este subsuelo impermeable, como decíamos, para que no entre agua. Entonces, para evitar eso, es posible hacer pilotes de tracción que se opongan a que esa construcción pueda flotar. Lo que preguntábamos recién, una cortina de pilotes como estructuras de contención. También en las pilas de puentes hay una zona por la acción dinámica del agua en los ríos. Hay una zona que se llama zona de erosión. Esa altura es calculable en función de la velocidad del agua y la pendiente y el tipo del fondo del lecho del río, que ustedes seguramente ya saben calcular la altura de erosión de cada río. Entonces, para evitar que apoyo del puente se descalce en una crecida, como ha sucedido en Tucumán varias veces ya, se utilizan fundaciones profundas para ir más abajo de eso, que no quede en el aire en un verano lluvioso. Entonces, un pilotaje consta de 3 partes fundamentalmente. La columna, en este caso, que corresponde a la superestructura. El cabezal o encepado es la estructura de transición que permite que la carga que viene por la columna se transmita en partes iguales a los pilotes, en estos casos, 4 pilotes. A su vez, los pilotes tienen una armadura, que ustedes han visto en la obra, que está aquí graficada, con el objetivo, como decíamos, de transferir esta carga que viene por la columna de la superestructura hacia una capa dura que está en profundidad. Lo clasificamos a los pilotes, se pueden clasificar según la manera de trabajar, según el material y según la manera constructiva, cómo se lo hace a los pilotes. Según la forma de trabajo, hay 2 clasificaciones grandes, que son pilotes de punta, es aquellos pilotes cuya punta llega a una capa dura, y entonces la resistencia total del pilote está mayormente aportada por la punta del pilote. Eso se llaman pilotes de punta. Puede ocurrir que esa capa dura sea una capa intermedia, no que dé un desplazamiento cero a la superestructura o prácticamente cero, y entonces cuando esto se desplace hacia abajo por efecto de la carga externa, va a empezar a producirse la resistencia alrededor del fuste del pilote o de la longitud del pilote. Entonces la resistencia total la aporta la resistencia de punta más la resistencia lateral, pero sigue siendo pilote de punta si se cumple que la resistencia de punta sea mucho mayor que la resistencia lateral, en este segundo caso y en este tercer caso. Ahora, si no existe una capa dura en profundidad, el pilote se llama pilote de fricción o pilote flotante, en donde la mayor parte de la resistencia se genera en la superficie lateral del pilote, por eso RL es mayor que RP, y para que se genere un poco más de resistencia en la punta, en el fondo del pilote se genera un ensanchamiento, un bulbo, de manera de aumentar la superficie de contacto en la punta del pilote, buscando que la resistencia de punta sea mayor.
Los pilotes de consolidación son pilotes que son pilotes de suelo cemento que se generan inyectando a muy alta presión lechada de cemento, es decir, agua más cemento. Esa lechada inyectada a muy alta presión rompe el suelo y genera un nuevo material que es la mezcla del suelo existente más esta lechada de cemento. Cuando esto fragúa, constituye una columna de suelo cemento que consolida el suelo. Si nosotros hacemos una de estas, una a la par de la otra, generamos una superficie o un volumen de un material nuevo, que es la mezcla del suelo y el cemento. Hay pilotes de tracción, hay pilotes mega que se utilizan, estos son pilotes premoldeados, que se los va colocando por debajo de una base. Esto se lo utiliza mucho en recalzamiento de bases. Supongamos tengamos una obra existente, una casa o un edificio, con bases aisladas, y nosotros queremos reforzar esa base, o porque ha tenido alguna patología, porque se ha asentado mucho, se ha hundido mucho, o porque queremos ampliar la construcción, queremos poner, por ejemplo, 2 pisos más arriba de lo que hoy tiene, y necesitamos darle mayor capacidad de carga a esta base. Entonces podemos poner pilotes por abajo. Los micropilotes son pilotes de pequeño diámetro, en términos generales entre 20 y 25 centímetros de diámetro, hasta 20 o 25 centímetros de diámetro se los llama micropilotes. Son, como bien dice su nombre, pilotes de pequeño diámetro, que también se lo utiliza para recalzar fundaciones. La clasificación según el material: de madera, metálicos, de hormigón, y a su vez los de hormigón son prefabricados, hormigonados in situ, y a su vez los hormigonados o hechos in situ están los hincados con desplazamiento de suelos o los preexcavados sin desplazamiento de suelo. Esto es lo que ustedes han visto en las 2 obras que han ido, estos últimos. Preexcavados sin desplazamiento de suelo. Los pilotes de madera se usan poco, sobre todo en nuestro país, para obras menores, sobre todo obras en la ribera de los ríos o pequeños muelles en el mar, se utiliza. Ahí están las ventajas y desventajas que ustedes pueden leer rápidamente de los pilotes de madera. Esta presentación se la doy después. Los pilotes metálicos, lo que se hace es, se introducen en un suelo unos perfiles metálicos, son de distintas secciones transversales, pueden ser doble T, secciones circulares, octogonales, etc. Y se los hinca golpeando la superficie o por vibro hincado, es decir, haciéndolos vibrar, y van penetrando en el suelo hasta que alcancen la profundidad de cálculo o logren llegar a una capa dura. Las ventajas de los pilotes metálicos: la gran resistencia unitaria, la facilidad del empalme, uno puede soldar y seguir, penetran fácilmente, pueden ser de cualquier sección transversal, pueden ser simples o compuestos los perfiles, ¿no? Se pueden unir 2 perfiles doble T y hacer una sección compuesta. Las desventajas: la corrosión por suelos y agua circundante o agua de la napa. En nuestro país, importante costo de transporte y costo del acero en sí, ¿no? Normalmente no se utilizan en nuestro país pilotes metálicos, en otros países sí. Y los pilotes de hormigón son los más comunes. Y aquí hay algunas fotografías. Y los pilotes de hormigón pueden, como decíamos, ser premoldeados de hormigón armado o hormigón pretensado. Los ejecutados en el lugar pueden ser
preexcavados o con desplazamiento de suelos, pilotes hincados. Los preexcavados se puede cavar manual o mecánicamente, y hay distintas maneras. Y los pilotes con desplazamiento de suelos o pilotes hincados ejecutados in situ tienen en general nombre propio porque están patentados con las empresas que lo han inventado ese tipo de pilotes. Lo más común en nuestro país es el pilote tipo Frankie, que vamos a ver un poquito cómo se hace. Hay una foto de pilotes premoldeados. Las ventajas del pilote prefabricado de hormigón es un mayor control de calidad en la fabricación del pilote, del hormigón, una disminución de costos, distintas secciones transversales, cuadradas, rectangulares, redondas, etc. Se los puede pretensar eventualmente. Las desventajas, las dificultades en el empalme. Empalmar pilotes de hormigón no es fácil, hay que tenerlo previsto. Hay un importante costo en el transporte, la longitud, por lo tanto, es limitada. Y cuando uno los golpea para hacerlos entrar en el terreno, penetrar, se pueden romper. Y a su vez generan muchas vibraciones, sobre todo si estamos trabajando en ciudad, ¿no? Entonces aquí hay una secuencia de cómo se introducen los pilotes. Este coloradito que está aquí es un peso que se levanta, se lo deja caer y golpea en la punta del pilote y lo va introduciendo en el terreno como si estuviéramos clavando un clavo con un martillo, ¿no? Así se los meten los pilotes prefabricados en general. Esto está dibujado aquí, es un martinete que se lo levanta y se lo deja caer. O, para que esto sea más eficaz, este martinete se puede levantar con aire comprimido dentro de un cilindro y después se lo deja caer, y eso va asociado obviamente a un motor externo que genera un aire comprimido que levanta y deja caer ese martinete. Si a su vez ese aire comprimido no solo lo levanta el martinete, sino que lo empuja para que caiga con mayor velocidad, se llama un martinete de doble efecto. El vibro hincado es, como lo decía, se coloca un peso en la cabeza del pilote y se genera una vibración a través de unas masas excéntricas, y eso se utiliza obviamente cuando estamos hincando pilotes en arenas. Entonces con el vibrado genera una doble acción que permite la penetración del pilote en la arena y por otro lado densifica la arena alrededor del pilote que se va hincando, lo que hace que la fricción entre el pilote y la arena aumente. Se puede utilizar también para facilitar la penetración del pilote, agua a presión en la punta del pilote. Y se hinca más rápido, más fácil. Los pilotes ejecutados in situ es lo que han visto ustedes. Las ventajas pueden moldearse de cualquier diámetro, en principio cualquier diámetro, depende de la máquina. Puede haber un ensanche inferior. Se utilizan o pueden utilizarse barras de refuerzo de acero, como si fuera una columna, y se pueden generar con hormigones especialmente diseñados, resistentes a la agresión de suelos y agua de la napa. Las desventajas requieren técnicas constructivas especiales, cuando se trabaja bajo agua o en terrenos inestables. Supongamos que estamos excavando en arena, si ese pozo que nosotros excavamos con el barreno se desmorona, entonces hay que encamisarlo a ese pozo, poner un tubo de acero, de manera que
evitar que esa excavación colapse, o también se utiliza lodo bentonítico para estabilizar las paredes de la excavación. Y obviamente el control de calidad del hormigón que se pone es menor que en un pilote prefabricado. Entonces estos pilotes pueden ser con rotación en seco, con rotación con lodos bentoníticos, con intubación o con cuchara y intubación recuperable. La elección del método viene dado en especial por el tipo de terreno que yo que necesito excavar, donde voy a hacer la obra, y por la economía disponible, por la técnica disponible, ¿no? Qué tipo de pilotaje, de piloteras tengo y si eso cuánto vale, etc. Bueno, aquí hay una secuencia. ¿Me han dicho que han visto hormigonar o no? Sí, sí hemos visto cómo se hormigonó. Bien. Entonces, aquí hay una secuencia, se excava con esa hélice o con un balde. Una vez que está excavado hasta este terreno mayor, se baja la armadura y después para hormigonar se utiliza un tubo. Ese método se llama en general método contractor o de abajo hacia arriba. Ese tubo va hasta el fondo del pilote y tiene un embudo al comienzo y por ahí se tira el hormigón sale por abajo y se va llenando de abajo hacia arriba. Eso tiene un doble objetivo. Si nosotros no utilizáramos ese tubo, el hormigón se va lanzando y iría golpeando a la armadura y llegaría totalmente segregado, o sea, separado las pastas del árido. Y por otro lado, puede ocurrir que este pozo esté con lodo bentonítico, es decir, con barro o con agua de la napa. Entonces, el hormigón, cuando viene de abajo hacia arriba, va empujando el agua de la napa o el barro o lodo bentonítico. Eso va saliendo por la punta de la excavación y se genera un hormigón limpio en todo el pilote. Eso han visto, ¿no? Hay algunas fotos aquí, yo tengo los videos, pero no hace falta pasarles ya. Si todos han visto, han ido a la obra. Aquí está excavando la máquina, bajando la armadura. Aquí está soldando la armadura porque la longitud del pilote es más que los 12 metros de la barra de acero. Y aquí están hormigonando, aquí se lo ve al embudo. ¿Sí? Y este es la hélice excavador. Para hacer este bulbo o el ensanchamiento en el borde, hay unas herramientas especiales que generan una especie de campana invertida o un cono en el fondo para, como les digo, si el pilote no llega con su punta a una capa muy dura, ensanchar la superficie del contacto de manera que la resistencia de punta sea mayor. En el caso de que, como decíamos, la excavación no sea estable, utilizamos una camisa. Esa camisa es un tubo metálico que va introduciéndose a medida que se va excavando. Eso hace que el pozo no se desmorone, no se caiga. Se coloca la armadura y a medida que se hormigona se va levantando el tubo este. Y esa camisa se utiliza para el pilote siguiente, es decir, una sola camisa para la construcción de todos los pilotes. No se deja ese tubo enterrado, ¿no? Hay tipos de pilotes que se construyen allí, así como este, pero la camisa queda enterrada. Y la camisa así enterrada actúa como armadura del pilote. La propia tubo envolvente
hace de armadura de ese pilote. Los pilotes de hélice continua son pilotes que esa hélice no está en el último metro de la perforadora, sino está en toda la longitud del pilote. De manera que, no, como ustedes han visto excavar ahí, no entra un metro, sale, limpia la hélice y vuelve y hace otro metro y así, metro a metro. Sino se excava de manera continua, de una sola vez, una sola operación, y lo que hace esa hélice va rompiendo el suelo y no lo saca. Una vez que llega a la profundidad, se hormigona. Fíjense, aquí está esta manguera que está aquí, es la manguera de hormigonado. Se tira el hormigón, un hormigón muy fluido, con superfluidificante, por el tubo hueco de la parte central de la hélice. Va saliendo allá abajo. Y a medida que va saliendo el hormigón por abajo, esa hélice empieza a girar al revés, como que se va desenroscando y va saliendo y ese hueco va siendo ocupado por el hormigón que se mete por abajo. Una vez que está hormigonado ahí, este tipo de pilotes tiene la particularidad que la armadura se pone al final, una vez que el pilote está hormigonado. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero, y en ese caso, cuando se cuela el hormigón, ya la hélice no debería sacar nada de material suelto cuando se va desenroscando, ¿verdad? Lo va sacando, claro. Tiene la gran ventaja esto, que no necesitas hélice lodo bentonítico, porque nunca se genera un hueco, y no necesitas una camisa, y por otro lado se ejecuta mucho más rápido. Pero no se mezcla el suelo con el hormigón cuando No, el hormigón es como antes. El hormigón, como entra también de abajo hacia arriba, va empujando eventualmente cualquier terrón o suelo suelto que se produzca en la excavación, lo va empujando para arriba. Este tipo de pilotes, ustedes ven ahí la foto, se ha utilizado en el Hotel Hilton, ahí en el Abasto. Esa es la foto del mercado de Abasto Vieja. Y para que vean la producción, ¿cuántos pilotes por día les dijeron que hacían en estas dos obras que han ido a ver? Creo que 4. No lo sé, eso les pregunto. ¿4? Sí, creo que entre 3 y 4 dijeron. Entre 3 y 4. Ese es un número normal, 2 hasta 4, cuanto mucho por máquina. Ahí en el Hilton hacían 22 por día, con esta metodología diferente. La gran ventaja que tiene esta metodología. La desventaja es que la longitud del pilote no debe ser muy grande, porque la hélice tiene que tener la longitud del pilote. En cambio, en el otro no. En el otro podés seguir excavando con la misma hélice de 1 metro. Aquí no. Pero tiene la gran ventaja de la velocidad de ejecución. Hay otro tipo de pilotes que se llaman pilotes Franchi. Son pilotes ejecutados in situ con desplazamiento. Se hacen de la siguiente manera, a ver si yo les puedo explicar. Aquí en el gráfico 1, fíjense, tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Hay una camisa metálica, un tubo, que tiene unas orejitas arriba. Ustedes lo ven aquí donde tengo el cursor. Se pone, eso se apoya sobre la superficie del terreno,
y se coloca ahí en el fondo un tapón de ripio, de grava limpia y seca, sin cemento. Entonces, ahora vamos al gráfico este número 2. Por el intermedio de este tubo metálico se levanta y se deja caer un pisón que es de acero macizo, muy pesado. Se lo levanta, la máquina lo levanta y lo deja caer, golpea por ese ripio que hemos puesto ahí, y por fricción la va arrastrando a esa camisa y la va haciendo penetrar en el suelo. Como estamos atravesando un suelo blando, tiene una cierta facilidad para penetrar. Cuando se llega, ahora vamos al 3, cuando se llega a la capa dura, esta capa más oscura, de marroncito más oscuro, la misma máquina, con otros 2 cables, la sostiene a la camisa. De tal manera que cuando sigamos golpeando, no se siga hundiendo. Entonces, se sigue golpeando y ese ripio que yo he puesto, que hemos puesto al comienzo, ahora ya se mete en el suelo generando un bulbo, porque este pisón lo golpea, y lo golpea, y lo golpea tantas veces como haga falta para generar este ensanchamiento en la base. Luego se baja la armadura y el hormigonado se utiliza con hormigón seco. Es decir, se prepara hormigón sin agua, o sea, se mezcla cemento, agregado grueso y agregado fino, se lo mezcla ahí en el lugar, se coloca ese hormigón seco y con el mismo pisón se lo va compactando a ese hormigón. Y a medida que se lo compacta, la misma máquina va levantando la camisa. Ese hormigón fragúa con la humedad del suelo, finalmente, y como va golpeando ese hormigón, ese pisón sobre el hormigón seco, el aspecto general del pilote, como está aquí, el bulbo y una superficie muy irregular. Eso hace porque al golpearse, dependiendo si el suelo está más blando o más compacto a diferentes alturas, ese golpe hace que se vaya ensanchando. Entonces, el efecto de apisonarlo al compactarlo al hormigón hace, por un lado, que se compacte el suelo alrededor del pilote y por otro lado se genera esta superficie rugosa. Ambas cosas hacen que el pilote tenga mayor fricción entre el suelo y el pilote, mayor resistencia. Este tipo de pilote es muy usado. Está muy Ingeniero, bueno. Sí. ¿esta metodología es más lenta que las otras? Es más lenta. Es más lenta, pero es más eficaz. Ingeniero, Bien, Sí. perfecto, gracias. ¿cómo se sabe si se generó ya el bulbo ese ahí? Y se sabe porque uno conoce el volumen del ripio que va tirando, ¿sí? Y va midiendo cuánto va cayendo el pisón, perdón, y se va dando cuenta que ese ripio va generando ese bulbo. Certeza en los pilotes in situ no hay todas, porque no lo podemos ver, obviamente. Bien. Tengo un video de ejecución de unos pilotes de este tipo en una planta de gas NOR cerca de las termas, que ya les puedo mandar para que lo vean alguna vez.
Bien, esta tablita es la que le hablaba yo al comienzo, que les puede servir a ustedes cuando vayan a elegir qué tipo de pilotes van a ejecutar. Esta tabla se lee de la siguiente manera. Aquí arriba tenemos los distintos tipos de pilotes. Estamos hablando de hormigón solamente, ¿no? Pilotes prefabricados y un pilote ejecutado in situ con desplazamiento, tipo pilote Franchi que hemos visto recién, o pilotes preexcavados. Y aquí tenemos algunas cosas que nos pueden suceder durante la instalación. Por ejemplo, que haya napa freática, no hay problemas en el pilote prefabricado, tampoco en el pilote Franchi. En el preexcavado tenemos que hacer algún trabajo especial relativo a la incorporación de lodos o en el tipo de hormigonado. Por ejemplo, si la longitud no es la prevista, y eso uno se da cuenta en obra, que suele suceder, no debería, supongamos que nosotros decimos, bueno, aquí vamos a hacer pilotes de 15 metros de longitud, porque ahí está una capa dura. Y esa capa dura en un terreno que es amplio, capaz que no está horizontal, y en un sector de la obra en vez de 15 metros son 17 o son 14, entonces la longitud de pilotes van a ser diferentes. En el pilote prefabricado hay dificultades, porque tenemos que, si nosotros hemos hecho fabricar pilotes de 15 metros, si es 14, tenemos que cortar 1 metro y hemos gastado plata al vicio. Y si es de 16 o 17, tenemos que empalmar el metro o los 2 metros que nos faltan para llegar a la capa dura. O sea que hay dificultades. En los ejecutados en situ no hay problemas con desplazamientos y en los preexcavados tampoco. Y así las distintas circunstancias. Así se lee esta tabla que nos puede ayudar a la manera de a la hora de elegir cuando ustedes estén diseñando un pilotaje. Bien, una vez hecho el pilote o el pilotaje, tenemos la posibilidad de hacer ensayos de carga y de control. La gran duda es si los pilotes han llegado a la profundidad que nosotros queríamos, si es que no ha habido un estrangulamiento en el medio o una interrupción en el hormigonado, y si van a resistir la carga prevista en el proyecto. Para eso nosotros podemos hacer ensayos de carga. Ensayos de cargas verticales o ensayos de cargas horizontales, y estos ensayos pueden ser estáticos o dinámicos. Por ejemplo, aquí hay un esquema y una foto de un ensayo de carga estático. Este colorado que está aquí es el pilote a ensayar. Estos 2 pilotes grises que están uno a la par del otro son los pilotes especiales para el ensayo de carga, adicionales. Y esta viga es una viga de apoyo de transferencia de carga. Entonces se coloca un gato hidráulico que empuja sobre esta viga y trata y le da carga al pilote. Esta viga tiene como reacción estos 2 pilotes de tracción. Entonces lo que se hace, se va haciendo una gráfica de carga aplicada en función del desplazamiento o del hundimiento del pilote. Y se hace la carga, se lo somete al pilote
a una carga equivalente al doble o al triple de la carga del diseño. Supongamos, si ese pilote está diseñado para soportar 100 toneladas, el ensayo de carga hay que someterlo a un pilote a 200 o 300 toneladas para ver si es capaz de resistir las 100 toneladas y con qué desplazamiento, cuánto se hunde. Como ustedes verán, estas instalaciones son costosas. Es por eso que los ensayos de carga en un pilotaje suelen hacerse en obras especiales, en obras complejas, y están incluidos dentro del costo del pilotaje. En los pilotajes comunes es raro ver un ensayo de carga, ¿no? Otra posibilidad es esta, como está la foto aquí a la izquierda, estas placas amarillas son placas de acero de un peso conocido. Entonces se hace detonar un explosivo entre estas placas y la cabeza del pilote y se mide cuánto esos explosivos levantan estas placas de acero. Por principio de acción y reacción, la misma fuerza que hace que esas placas de acero se eleven hacen que se genere esa carga horizontal hacia abajo hacia el pilote. Y se mide cuánto se hunde el pilote. Esta fotito que está aquí a la derecha es un ensayo de carga horizontal a un pilote, en este caso para un puente en el río Paraná, en este caso. Ensayos más simples son los ensayos que se llaman ensayos de integridad. Fundamentalmente se utilizan para los dos tipos de piloto en general. La información que nos da es que el pilote esté íntegro. Es decir, que en toda su longitud el pilote esté hormigonado por completo y no haya algún hueco de suelo o que no haya habido hormigón. Entonces lo que se hace es, se genera una onda en la superficie a través de un impacto, puede ser un martillo, y con un equipo que puede recibir la respuesta, el tiempo de respuesta de la onda que va hasta el fondo del piloto y vuelve. En función de la velocidad, del tiempo de respuesta, yo puedo calcular cuál es la longitud del hormigón, del pilote en este caso. Así como aquí en la figura del medio, si hay una interrupción, la velocidad de respuesta va a ser diferente, y entonces yo ya sé que ese pilote tiene algún problema a una cierta profundidad. Estos ensayos son simples, son baratos, y se pueden hacer a todos los pilotes, uno por uno, porque son fáciles y muy rápidos de hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos este problema? Hay un acortamiento en el diámetro del pilote. Lo más común, lo más fácil, y si es que hay lugar dentro de la obra, ese pilote se desecha, no sirve, no se lo cuenta, y se hace uno nuevo en su reemplazo. Si no hubiese lugar, y depende de la profundidad donde esté el estrangulamiento, se puede romper ese pilote y volverlo a hormigonar de manera que esté íntegro, ¿no? Bien. ¿Alguna duda o pregunta que tengan sobre esta cosa que ya hemos visto? Hola. No, Hola, ingeniero. ingeniero. No, Hola. ¿Está todo bien? Sí. ¿Sí?
Bueno, espero que alguno de ustedes tenga una empresa que haga pilotes que hacen falta en Tucumán. Por ejemplo, en la obra que ustedes han visto, una empresa tucumana, de la obra chica, y en la obra más grande, como se han largado casi simultáneamente, el dueño de la obra ha tenido que contratar una empresa de Santa Fe, con el costo del traslado de la máquina y todo, porque no había aquí quien haga esos pilotes. Así que ahí hay una oportunidad para que alguno de ustedes tenga una empresa pilotera. ¿A qué hora tienen clases hoy? ¿A las 6? Sí, los jueves a las 6. 6. ¿Qué tienen? ¿Aplicada? Sí. Bueno, vamos a ver cuánto podemos acelerar. Pasamos ahora a la segunda parte, que es la determinación de la capacidad de carga de un pilote individual y de un conjunto de pilotes. Cuando nosotros diseñamos un pilote o un pilotaje, tenemos 3 variables para poder jugar. Esto es, conocido tenemos las cargas exteriores. Si ustedes hubieran hecho el análisis estructural y el cálculo estructural de estos edificios, tendrían en el pie de cada columna las reacciones del análisis estructural, las reacciones en las distintas combinaciones de carga, ¿no? Cargas vivas, cargas muertas, cargas con sigma, etc. Todas las combinaciones de carga que nos impone el reglamento. Eso es dato, porque surge del análisis estructural en principio. Y tenemos que diseñar una fundación profunda. Una primera decisión que ustedes deben hacer, es qué tipo de pilote van a usar. De lo que ya hemos descrito, ¿no? De madera, metálicos, de hormigón, prefabricado, ejecutado in situ, etc. Definido eso, o definido en principio, tenemos ahora otras cosas que definir, que son el diámetro del pilote, la longitud del pilote y la cantidad de pilotes a colocar para soportar en cada columna estas cargas o estas solicitaciones que les digo que vienen del análisis estructural. Entonces, para poder dilucidar esta cuestión que yo les digo, bueno, vamos a poner 3 pilotes por columna, 4 pilotes por columna, vamos a hacer un solo pilotaje, como están ahí, con un solo cabezal, haciendo un sistema combinado de platea pilotes. Es necesario determinar o conocer, en función del tipo de suelo y del pilote que nosotros hemos elegido construir, cuánto es capaz de resistir un pilote de una cierta longitud y de un cierto diámetro. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos aquí los tipos de terreno y los tipos de pilotes. Los terrenos no los elegimos en principio. Los tipos de pilotes sí los podemos elegir. Tenemos las acciones de la superestructura con todas las combinaciones de carga. Eventualmente si hay rozamiento negativo, ya vamos a ver qué es. Si hay acciones o empujes horizontales, o si hay cargas cíclicas o alternativas, si es que, por ejemplo, estamos utilizando un pilotaje para hacer una fundación de una máquina, por ejemplo. Y tenemos que hacer la comprobación en estados límites últimos y estados de servicio. En el estado último de servicio vamos a ver la capacidad de carga
de hundimiento de un pilote, del arrancamiento, a qué carga horizontal se rompe el suelo por acción del pilote y la capacidad de carga estructural del pilote, es decir, como columna enterrada. Eso como estado límite último. Y como estado de servicio, tenemos que verificar, al igual que una fundación superficial, los asentamientos, cuánto se prevé que se deforme ese pilotaje vertical y horizontalmente, y eventualmente la posible fisuración de pilotes hincados. Planteadas así las cosas, la capacidad de carga de un pilote individual la podemos hacer con ensayos de carga, fórmulas dinámicas y fórmulas estáticas. Ensayo de carga es como hemos visto recién, que no es lo común, pero se puede hacer. Es decir, bueno, yo antes de hacer la obra y hacer cualquier cosa, hago un pilote de prueba y lo ensayo. Y ahí trazo la curva, como decíamos, una curva que diga carga en función del asentamiento. Fijo un asentamiento que yo quiero para la obra y en esa curva determino una carga que me puede soportar el pilote. No es lo común, pero se puede hacer. Lo más común es determinar la capacidad de carga mediante la aplicación de fórmulas estáticas o fórmulas dinámicas. Las fórmulas estáticas se pueden aplicar en general a cualquier tipo de pilote, en función de datos de ensayo de campo, por ejemplo, en suelos granulares, en función del ensayo de penetración estándar del SPT, nosotros podemos calcular la capacidad de carga del pilote o en base a resultados de ensayos de penetrómetros dinámicos continuos. En cualquier tipo de suelo, si hacemos ensayo de campo de penetrómetro estático o cualquier otro ensayo de carga, también podemos determinar la capacidad de carga de un pilote. La otra posibilidad es hacer la introspección para hacer un estudio geotécnico, sacar muestras de suelo, llevarlo al laboratorio, hacer ensayos triaxiales, ensayos de corte directo, y con esos parámetros de corte en cualquier tipo de terreno, mediante la aplicación de fórmulas analíticas que vamos a ver enseguida, calculamos la capacidad de carga. Y las fórmulas dinámicas solo aplicadas a pilotes hincados. En general, estas fórmulas se basan en igualar la energía o el trabajo que se genera al hincar al pilote y la que se genera o que genera el pilote al penetrar en el terreno. De ahí sale cuál es la capacidad de carga del pilote. Bien, vamos a las más comunes, que son las fórmulas estáticas. La capacidad de carga última, Q sub U de un pilote individual, es la suma de la capacidad última por la punta más la capacidad última lateral. Q sub PU más Q sub SU. Decíamos entonces que es la suma de la carga de la punta más la carga que se genera en la superficie lateral del pilote. Volvemos un ratito a esta placa y estamos aquí en estados límites últimos. Por eso sacamos cargas últimas o cargas de rotura. ¿Por qué? Porque estamos considerando
la condición en que el suelo se rompe, así como hemos analizado el año pasado la capacidad de carga de las fundaciones superficiales, ¿no? Es lo mismo. A partir de la carga esta última, Q sub U, la capacidad de carga admisible es la carga última dividida en un factor de seguridad. Hay una diferencia de desplazamiento necesario para que se generen la capacidad de carga última en la punta y en la superficie lateral. Por eso algunos autores sugieren emplear factores de seguridad diferentes para determinar la capacidad de carga admisible por la punta y por la superficie lateral. Lo más común es que este factor de seguridad sea un factor de seguridad único global. Así lo dicen los reglamentos. Y esto está sacado del reglamento español. Como ustedes saben, nosotros no tenemos reglamentaciones todavía relativo a las cimentaciones y menos las profundas. Entonces, en este caso, el factor de seguridad, que es uno solo, depende de qué método utilice para determinar la capacidad de carga y depende si esa carga es usual, si es inusual o si es extrema. Son los distintos factores de seguridad de carga recomendados en tracción y en compresión. El factor de seguridad para cargas usuales, para compresión, es de 3 en términos generales. Esta carga, estos dos gráficos que está aquí, da una muestra de cómo es la transferencia de carga del pilote al suelo. En el caso de los pilotes preexcavados y los pilotes hincados. Y aquí, en esta curva roja que está aquí, es la transferencia de carga lateral del pilote. Y la curva azul es por la punta. Lo que decíamos recién es que la carga última, esta horizontal que está aquí en la punta, y la superficial se generan a distintos desplazamientos. Entonces, esta verde que está aquí es la suma de las dos. Entonces, como les comentaba recién, algunos autores indican que aplicar un factor de seguridad global único para las dos cargas no está bien y por eso algunos los diferencian. Pero como les digo, el adoptar un factor de seguridad único global es como lo indican todos los reglamentos del mundo, al menos por ahora. En cambio, los pilotes hincados, el desplazamiento, que es el orden del 2% del diámetro del pilote, se genera simultáneamente en la punta y en la superficie lateral del pilote. Para evitar esta condición que les hablaba recién, hay una técnica que se emplea, que es, ¿por qué se genera la diferencia entre la punta y el pilote en los pilotes excavados, preexcavados? Cuando nosotros hacemos la excavación, le sacamos carga al suelo. Como ustedes saben, el suelo tiene un desplazamiento, una deformación elástica y una plástica. Si le sacamos carga, el fondo de esa excavación tiende a recuperar la deformación elástica. En cambio, el lateral, por un efecto de arco y del pequeño diámetro de la excavación,
no se produce esa deformación. Eso hace que al comenzar a cargarse el pilote en la punta, es necesario que primero se deforme el fondo de la excavación, esa deformación que se ha recuperado elásticamente al excavar. Eso hace esta diferencia de este gráfico. Para contrarrestar eso, lo que puede hacerse es inyectar a muy alta presión lechada de cemento en el fondo, de manera que vuelva a comprimirlo el fondo y recién construirlo al pilote. Eso se utiliza, no digo bastante, pero es una técnica utilizada, no comúnmente en este país, pero se utiliza. Bien. ¿Alguna duda? Porque ya vamos a empezar con algunas expresiones. ¿Algo para comentar? ¿Algo para preguntar? No, ingeniero. No hay nadie, parece. Allá. ¿No? Bien. No, ingeniero. Bueno, me alegro. Bueno. Vamos a ver cómo se determina la capacidad de carga lateral del pilote, es decir, la que se genera en la superficie lateral. Hemos dicho que era Q sub SU, último, es la sumatoria o un integral del perímetro del pilote, este P chico que está aquí, lo ven a mi cursor, ¿no? Sí. Bien. El P chica es el perímetro, delta L es la longitud y FSU es la capacidad de carga última unitaria en el perímetro de ese pilote. Y es una sumatoria porque entendemos, en este caso está hecho así, que nosotros discretizamos la altura del pilote o la longitud del pilote ante la posibilidad que este FSU sea diferente en las distintas alturas porque hay distintos estratos de suelo. Y la sumatoria es la suma. Este FSU es la resistencia al corte que se genera entre el pilote y el suelo. Acuérdense, de acuerdo al criterio de Prandtl-Terzaghi, de Mohr-Coulomb, perdón, ¿cuánto vale la resistencia al corte de un suelo? ¿Cuánto vale la resistencia al corte de un suelo de acuerdo al criterio de Mohr-Coulomb? Si no saben eso, La cerramos cohesión libros. más la tangente del ángulo de fricción. Muy bien. Famosa ecuación que la hemos visto 754.000 veces. Tau igual a C más sigma tangente de phi. Es esta que está puesta aquí en recuadrada en colorado abajo. FSU es la cohesión en el estrato I por un coeficiente. Ahora acuérdense que estamos viendo adherencia o resistencia al corte entre hormigón y suelo. Por eso aparece ese coeficiente alfa. Si entre suelo y suelo es la cohesión pura. ¿Sí? Ahora, el otro sumando es sigma tangente de phi. Sigma, y acuérdense, en el empuje lateral del suelo, que lo daba la doctora Pons, es la presión vertical por el coeficiente K de empuje del suelo. Ese K puede ser en reposo, pasivo o activo. Aquí lo mismo. Esto que está entre paréntesis es la tensión efectiva vertical. Es la sumatoria de gamma por ZI, los distintos estratos, más la mitad del último estrato. Por eso es 0,5 de gamma n por Zn. Multiplicado por K,
por la tangente de delta sub n, que es el ángulo de fricción entre el suelo y el pilote, aproximadamente 0,66 de phi. Y K es el empuje lateral del suelo, empuje activo. O sea que esta expresión, sí, es absolutamente conocida para ustedes y no aporta nada nuevo de lo que ustedes ya saben, aplicado a la superficie lateral del pilote. ¿Sí? ¿Está claro? Es así, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien, gracias. En el caso de las arenas, la cohesión desaparece, obviamente, y queda esta expresión, pero con la siguiente salvedad. Se ha demostrado por ensayos de carga de pilotes que la resistencia de fricción lateral del pilote crece con la profundidad, porque va creciendo esta presión, ¿no? Gamma por Z más 0,5 de gamma n por Zn va creciendo, pero no crece indefinidamente. Crece hasta una cierta longitud que se llama longitud crítica, L', que empíricamente y por ensayos, ese L' es aproximadamente 15 veces el diámetro. Es decir, si nosotros tenemos un pilote de 1 metro de diámetro, este FSU va a crecer hasta los 15 metros y a partir de los 15 metros, por más que crezca la profundidad, ese FSU se mantiene constante, como este gráfico. O sea, expresado en una fórmula para Z que va comprendido entre 0 y L', esa longitud crítica, SF vale K por sigma tangente de delta. Y para Z, desde L' hasta la longitud total del pilote, vale F es igual al valor de F para la profundidad L'. Entonces, en este grafiquito que está aquí, está hecho el gráfico de cómo se discretiza la profundidad del pilote para contemplar que haya diferentes FSU por distintos tipos de suelo o porque la profundidad va variando. Entonces se lo discretiza. Ese valor de K para el pilote perforado, K es igual al K0, es igual a 1 menos seno de phi. Para el pilote hincado de bajo desplazamiento, 1 menos seno de phi a 1,4 del seno de phi, de 1 menos seno de phi. Y para el pilote hincado de alto desplazamiento va de 1 a 1,8 del valor original, 1 menos seno de phi. Decíamos entonces, y aquí lo quiero ubicar, que la capacidad de carga se podía obtener por fórmulas estáticas en función de phi y de gamma y de c, que son parámetros de resistencia al corte, que es lo que acabamos de ver, la capacidad de carga lateral, o en función de ensayo de penetración. Entonces, en función del ensayo de penetración estándar, este valor de F promedio en kilonewton metro cuadrado según Meyerhoff para pilotes hincados de gran desplazamiento es 2 veces el valor de N corregido. Y de desplazamiento pequeño, la mitad, N corregido. ¿Se acuerdan cómo es el ensayo de penetración estándar? No. Sí. ¿Sí?
Sí, que se Sí, golpea sí, con una claro. masa de 63 a 30 centímetros. Bien, este valor de n es el número de golpes de esa masa de 67 kilos, 76 centímetros. Se cuenta el número de golpes para introducir en la cuchara de Terzaghi 30 centímetros o un pie. Y se lo corrige este valor de n, como ustedes ya habrán visto entonces, en función de la profundidad, que es la corrección más importante, y también en función de la presencia de la napa. Con ese valor corregido, aplicable a arenas, estamos hablando de arenas, por eso está en rojo grande aquí en arenas, se puede, en vez de, se la puede calcular con esta fórmula, o si hemos hecho ensayo de penetración, de esta manera. Y si hemos hecho ensayo de penetración y hemos hecho, a su vez, los ensayos de laboratorio, se lo puede calcular con los dos métodos y compararlos. Y de ahí, depende del criterio del ingeniero, adoptar el valor menor. Seguramente van a ser diferentes, no le va a dar igual, porque hay mucha dispersión. Como les digo, o tomar el valor menor conservativamente, o el valor medio, en fin, eso depende de cada uno de ustedes, cuando esté cada uno del criterio de cada ingeniero, ¿no? Pero lo pueden hacer por los dos métodos, eso quiero decir, o por 3 o por 4. En el caso de arcillas, para determinar la capacidad de carga hay 3 métodos. Método Lambda, todos estos están en función de la cohesión no drenada. Método Lambda, método alfa y método beta. El más se utiliza y están en los reglamentos norteamericanos, en la AASHTO, por ejemplo, el factor F, que es la resistencia unitaria de la arcilla, del pilote lateral en la arcilla en condiciones no drenadas, es un coeficiente alfa por C sub U. Y ese coeficiente alfa se obtiene de una curva que es como esta, que está en los reglamentos, como les digo. Se entra con C sub U y se toca el valor promedio de la curva llena que está en el medio, en general, y hacia la izquierda se saca el valor de alfa. Por ejemplo, como yo he entrado aquí, lo vamos a hacer más fácil. Si tenemos 100 kilonewton, 100 kilonewton metro cuadrado, que son 10 toneladas metros cuadrados, 1 kilo centímetro cuadrado, por ejemplo, alfa es C sub U. Entonces, F es igual a 0,5 por los 100 kilonewton metro cuadrado. Multiplicando 0,5 por 100, tengo 50 kilonewton metro cuadrado. Multiplico por el perímetro del pilote y por la longitud del pilote, tengo la resistencia lateral última de un pilote en arcilla en condiciones no drenadas. Carga última. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Eso lo van a hacer en un práctico, ¿no? Sí. Ingeniero, decía que Sí. se multiplicaba por la longitud y el diámetro, ¿así era? Claro. Longitud y diámetro da la superficie lateral del pilote. Y esta es carga por unidad de superficie. Gracias. El método beta es parecido, ¿sí? Entonces, F es igual a beta por sigma prima, donde sigma prima es el esfuerzo vertical efectivo, beta es un coeficiente K por la tangente de phi sub r, y K es 1 menos seno de phi. Siempre estamos dando vuelta sobre la misma teoría, ¿no? Para arcillas normalmente consolidadas o para arcillas preconsolidadas sobre la raíz del coeficiente OCR, que es la tasa o el coeficiente de preconsolidación. Bien.
Determinada la capacidad de carga lateral, vamos a determinar la capacidad de carga por la punta. Para ello, dependiendo de los distintos autores y según estos esquemas de rotura, hay muchas expresiones. La que ustedes conocen, la que hemos empleado para las fundaciones superficiales, esta primera, que es la que corresponde a Prandtl y Terzaghi, está Reisner, Cacot, y etcétera, y de ahí surge. Hay otros modelos, ¿sí?, que lo que tiene esta, acuérdense, que en la superficie de apoyo, en este caso del pilote, el efecto del suelo que está por encima, Terzaghi lo considera como una sobrecarga. Gamma, Z, NQ, acuérdense. Y desprecia la posibilidad de que esa superficie de rotura, como lo pone Jackie aquí o Meyerhoff, llegue y corte y toque al pilote. En principio, este esquema de rotura sería más conservativo que este. Entonces, la carga última del pilote por la punta, Q sub PU, es igual a Q chica PU por A sub P. Q chica PU es la capacidad de carga, aquí está mal hecho, mal puesto, es la capacidad lateral, no es la capacidad de la carga lateral, es la capacidad en la punta, y A sub P es el área de la base del pilote. Por eso cuando decíamos que en los pilotes flotantes se hace el bulbo, el ensanchamiento de la base, lo que se agranda es A sub P, porque Q sub PU es muy chico. Entonces volvemos a la expresión de Prandtl-Terzaghi. Acuérdense, Q sub PU era C por NC más gamma ZNQ más un medio de gamma por N gamma por B. En este caso, el tercer sumando, el que involucra al N gamma y al ancho de la base, que sería el diámetro del pilote, como el diámetro del pilote es chico en relación a su longitud, ese término, el tercer sumando de la ecuación de Terzaghi, es siempre muy bajo y se desprecia. Por eso aparecen estos solo dos sumandos que corresponden a la ecuación y a la tapada. Pero la expresión es la misma. En el caso de Arenas, obviamente no hay ecuación, según Meyerhoff. También hay una longitud crítica en donde por más que nosotros profundicemos en el pilote, la resistencia unitaria no crece. Lo que diría esta expresión, ¿no? Gamma por Z por NQ, si nosotros, este Z son 500 metros, es una equivocación decir que este sumando crece hasta los 500 metros. Eso no es cierto. Crece hasta una cierta profundidad y de ahí se hace constante, lo mismo que veíamos recién. La resistencia última del pilote es esto que está aquí, 50 veces NQ por la tangente de phi. Y el valor de NQ y NC salen de este ábaco de Meyerhoff en función del ángulo de fricción interno. Igual que antes, para Arenas, si nosotros hemos hecho ensayo de penetración estándar, el valor de la capacidad de carga unitaria en la punta es 40 veces el valor N corregido por L sobre D y siempre menor que 400 veces N corregido.
Así que si nosotros, como decíamos recién, hemos hecho ensayo de penetración estándar en arenas, podemos emplear esta fórmula. No se olviden que extraer muestras inalteradas de arena en la profundidad es muy difícil. Por eso estas expresiones tienen mayor validez en arena, primero porque no hay presión de poros y por otro lado, ante la dificultad de la extracción de muestras representativas de arenas. En el caso de arcillas, en condiciones no drenadas, acuérdense, en el caso de arcilla saturada en condición no drenada, el ángulo de fricción interna es 0. Entonces, la capacidad de carga total en la punta es igual a NC por C sub V por el área de la punta, igual a 9 veces C sub U por A sub P. Puede ser, como está expresado aquí, que este C sub U sea diferente del C sub U que hemos utilizado para calcular la capacidad de carga lateral. Esto es porque es un suelo diferente y una arcilla diferente, o porque está en distintos grados de consolidación, está una más compacta y una menos compacta, y el valor de C sub U puede ser diferente en la punta y en el lateral del pilote. Obviamente, dependiendo de la longitud del pilote, ¿no? Bien, vamos a las fórmulas dinámicas. Las fórmulas dinámicas solamente aplicables a pilotes hincados, aquello que se golpea para hacerlos penetrar. Y tenemos entonces, la fórmula general es que la energía interna, o el trabajo externo, perdón, menos las pérdidas, es igual al trabajo interno. Es la capacidad de carga del pilote por el desplazamiento. Hecho expresión y sacado Q sub D de ahí, resulta esta que está aquí. Q sub D es igual a E, la energía del martinete, por el peso del pisón de Inca, y abajo esta expresión que tiene que ver con cuánto se penetra el pilote en el hincado y la pérdida por el golpeo. Solamente aplicable a pilotes hincados, como les dije, ¿no? Sobre esa base hay muchas fórmulas en toda la bibliografía, propuestas por distintos autores, ¿no? Yo les he puesto algunas solamente aquí, las más conocidas. Por ejemplo, la ENR modificada, o la fórmula de la Michigan State, del estado de Michigan para las autopistas, o la fórmula danesa. Eso lo van a encontrar en la bibliografía y bastante más que eso. Fíjense un detalle, en la fórmula esta de Michigan, como hay mucha incertidumbre por la aplicación de la fórmula, los coeficientes de seguridad en general crecen en función de la ignorancia del ingeniero, ¿no? O de la ingeniería. Fíjense, esta fórmula de la Michigan State tiene un factor de seguridad 6. Cuando nosotros decíamos que los coeficientes de seguridad globales podrían andar en el orden de 3. En el caso de los pilotes Franchi, eso que veíamos cómo se hacían recién, las fórmulas dinámicas se particulariza como está ahí. No hace falta que lo expliquemos. Cuando les toque a ustedes diseñar un pilote Franchi, vienen, repasan y lo sacan. No hay problema. Bien. Hasta aquí hemos visto cómo se determina la capacidad de carga de un pilote bajo una carga vertical. En una situación
de estados límites últimos. Decíamos que también hay que calcular o hay que hacer el análisis en estado de servicio. Es decir, no solo tenemos que verificar resistencia, sino también deformación, como en todo elemento estructural. Entonces, vamos a poder calcular, o vamos a intentar calcular, el asentamiento de un pilote individual. ¿Cuánto se asienta? Ese asentamiento es la suma de 3 asentamientos. S1 más S2 más S3. El S1 es el asentamiento elástico del pilote, el más chico de todo, pero cuánto se deforma debido al material del pilote, o hormigón, o madera, o metálico. Y S2 es el asentamiento causado por la carga de punta, y el S3 transmitido a lo largo del fuste del pilote. El asentamiento total es la suma de estos tres asentamientos. S1, como les digo, es el asentamiento debido a la resistencia al asentamiento elástico del pilote como estructura, y entonces interviene obviamente el área del pilote y el módulo de elasticidad del material del pilote. Entonces interviene la carga de la punta, la carga lateral, un coeficiente en función de la distribución de la resistencia lateral y la longitud del pilote. Estas expresiones claramente ustedes las tienen que entender y saberlas desde el punto de vista conceptual, o cómo se calculan. Como ustedes estarán viendo, esta materia es una materia netamente de aplicación. O sea que desde el punto de vista conceptual de la ingeniería no estamos viendo nada nuevo. Hemos visto, en el caso de la capacidad de carga, lo que hemos visto en mecánica de los suelos aplicado a las fundaciones profundas. Y lo que acabamos de ver recién, la deformación elástica de un pilote, lo que ustedes han visto allá lejos y hace tiempo, por ejemplo, en la estabilidad 2, cuánto se deforma una columna circular de hormigón, por ejemplo, con una carga axial. O sea que no es nada nuevo lo que estamos viendo, ¿no? Nada más que aplicado con unos ciertos criterios o coeficientes, porque interviene el suelo como elemento adicional. S2, entonces, era el asentamiento por la carga en la punta del pilote. ¿Sí? Entonces, es la carga en la punta del pilote por un coeficiente empírico dividido en el diámetro y por la carga última unitaria que acabamos de calcular recién. Y los coeficientes que propone la bibliografía, ¿no? Esto es para la expresión para calcular S3, que es debido a la carga lateral del pilote. Lo mismo, una expresión generada de la teoría de la elasticidad. Nada nuevo. Como fórmula simplificada que contempla la suma de estos tres, esta ROM 05 es una buena publicación que ahí les conviene tener, es muy simple, es muy fácil de leer. Es las recomendaciones para obras marítimas del gobierno de España. Está en español y es fácil de leer. Entonces, según esta recomendación, el asentamiento de un pilote viene por esta expresión que está aquí. Bueno, vamos a ver. Creo que no vamos a poder terminar hoy. Nos va a faltar unas poquitas cosas.
no aburrirlos y para que descansen, para que el ingeniero Arévalo no los martirice demasiado, vamos a terminar aquí, van a descansar unos 10 minutos. Entonces, solamente unos minutos para ver si ustedes tienen alguna duda o algo que les ha quedado en el tintero. Lo que yo quiero que ustedes comprendan y lo que nos interesa que sepan es que desde el punto de vista conceptual no hay nada nuevo. Es solamente de aplicación a cosas que ustedes ya saben o deberían saber al menos, ¿no? Nos va a quedar una hora para mí la semana que viene. Eso lo vamos a hacer el miércoles que viene, antes de que con Marcelo Oliver hagan el práctico de pilotes, propiamente dicho, y ya empezamos a terminar el año y tenemos que programar las presentaciones de ustedes, ¿no? O sea que el jueves de la semana que viene ya deberían estar presentando 2 grupos. Ahora yo le voy a pedir a Marcelo que les escriba para ver cuáles son los grupos que comienzan van a presentar el jueves que viene 1 hora y 1 hora. Así que, de acuerdo a la progresiva de los temas, vayan desempolvando y aceitando y preparando, porque el jueves que viene arrancamos con eso, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, Bien, ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Así que prepárense porque ya dejamos de hablar nosotros y empiezan a hablar ustedes desde el jueves. Bueno, nos vemos el miércoles a las 16. Hasta luego.